Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, emociones a flor de piel y revelaciones que, créanme, nos dejaron a todos boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Luz y Sombra, ese dúo que nos ha robado el corazón con su música, su química en el escenario y, bueno, con esa energía que irradian juntos. Pero prepárense, porque lo que vamos a analizar hoy va más allá de sus canciones pegadizas y sus presentaciones espectaculares. Vamos a hablar de la sinceridad total, la honestidad brutal y las confesiones impactantes que nos regalaron en sus últimas entrevistas. Antes de que nos adentremos en este mar de revelaciones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman el chismecito bien informado y el análisis profundo de sus artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho más preparado para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Luz y Sombra, integrado por Sofía Luna y Ricardo Sol, ha sido un fenómeno musical desde su debut hace ya 5 años. Su estilo único que fusiona el pop electrónico con ritmos latinos, los ha catapultado a la fama internacional, ganándose el cariño de millones de fans en todo el mundo. Pero detrás del brillo y el glamour, detrás de las luces del escenario y las portadas de revistas, hay dos personas reales, con sus propias historias, sus propias luchas y, por supuesto, sus propios secretos. Y es precisamente en sus últimas entrevistas donde han decidido abrirse en canal y compartir con el mundo una parte de su intimidad que hasta ahora había permanecido oculta. Recordemos esa entrevista con María Celeste Arrarás en Al Rojo Vivo, donde Sofía Luna confesó abiertamente que durante los primeros años de su carrera, luchó contra la ansiedad y el síndrome del impostor. Sentía que en cualquier momento me iban a descubrir, que la gente se daría cuenta de que no era lo suficientemente buena, de que no merecía todo el éxito que estábamos teniendo, reveló con una voz cargada de emoción. Es impresionante escuchar a alguien tan exitoso y aparentemente seguro de sí mismo admitir que también ha lidiado con inseguridades y miedos. Imagínense, chicos, la presión que deben sentir. Estar constantemente bajo el escrutinio público, sabiendo que cada paso que dan es analizado con lupa. No me extraña que Sofía haya tenido que lidiar con esos fantasmas. Pero la sinceridad de Sofía Luna no quedó ahí. También habló sobre las dificultades que enfrentaron como dúo al principio, cuando sus visiones artísticas chocaban constantemente. Hubo momentos en los que estuvimos a punto de separarnos, de tirar la toalla, confesó. No nos entendíamos, discutíamos por todo, y la presión de la fama solo empeoraba las cosas. Esta revelación nos muestra que incluso las relaciones más sólidas y exitosas tienen sus altibajos, y que la clave para superarlos es la comunicación y la voluntad de ceder. Porque claro, chicos, trabajar con otra persona, especialmente en un ambiente tan competitivo como la música, no es nada fácil. Cada uno tiene sus propias ideas, sus propias ambiciones, y encontrar un punto medio puede ser un verdadero desafío. Por su parte, Ricardo Sol también se sinceró sobre sus propias experiencias. En una entrevista con Jorge Ramos en Univisión, habló sobre su lucha contra la depresión después de la pérdida de su abuela, quien era su principal apoyo y figura materna. Fue un momento muy oscuro en mi vida, admitió. Sentía que nada tenía sentido, que no había razón para seguir adelante. Su testimonio es un recordatorio poderoso de que la salud mental es tan importante como la salud física, y que buscar ayuda profesional es un acto de valentía, no de debilidad. Y aquí, chicos, quiero hacer una pausa para aplaudir a Ricardo por su valentía. Hablar abiertamente sobre la depresión es algo que todavía está estigmatizado en nuestra sociedad, y el hecho de que él, una figura pública, se haya atrevido a hacerlo, puede ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo a sentirse menos solas y a buscar la ayuda que necesitan. Pero sin duda, una de las revelaciones más impactantes de estas entrevistas fue cuando ambos hablaron abiertamente sobre los rumores que siempre han circulado sobre su relación. Durante años, se ha especulado sobre si Sofía Luna y Ricardo Sol son algo más que amigos y compañeros de trabajo. Y aunque nunca han confirmado ni negado explícitamente estos rumores, en sus últimas entrevistas han dejado entrever que su conexión es mucho más profunda de lo que imaginamos. Aquí es donde se pone bueno, chicos. El salseo que estábamos esperando. En una entrevista con Ellen DeGeneres, Sofía Luna dijo: con Ricardo tengo una conexión que no he tenido con nadie más en mi vida. Es mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de aventuras. Lo quiero con todo mi corazón.
Esta declaración, aunque ambigua, dejó a muchos fans preguntándose si hay algo más detrás de esa conexión especial. Vamos, Sofía, suelta la bomba. Sabemos que hay algo más ahí, esa química no se puede fingir. Por su parte, Ricardo Sol también habló sobre la importancia de Sofía en su vida. Sin ella, no sería la persona que soy hoy, afirmó. Me ha enseñado mucho sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad. Es mi roca, mi apoyo incondicional. Estas palabras, combinadas con las miradas cómplices y los gestos cariñosos que se dedican el uno al otro en las entrevistas, han alimentado aún más las especulaciones sobre su relación. Es que no pueden negar lo que sienten, chicos. Se les nota en la mirada, en la forma en que se tocan, en la forma en que se ríen juntos. Son tal para cual y ya es hora de que lo admitan. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es la honestidad y la transparencia con la que Luz y Sombra se ha mostrado en estas entrevistas. Han sido valientes al compartir sus luchas, sus miedos y sus inseguridades con el mundo. Han demostrado que son personas reales con defectos y virtudes como todos nosotros. Y es precisamente esta sinceridad lo que los ha hecho aún más queridos por sus fans. Porque al final del día, chicos, eso es lo que importa. La autenticidad, la conexión real con el público. Y Luz y Sombra lo ha logrado a la perfección. Porque al final del día, la gente se conecta con la autenticidad. Se conecta con aquellos que no tienen miedo de mostrarse tal como son, con sus imperfecciones y todo. Y Luz y Sombra ha logrado crear una conexión genuina con su público gracias a su honestidad y su transparencia. Han demostrado que no son perfectos, y eso es lo que los hace tan especiales. Además, estas entrevistas han servido para desmitificar la imagen perfecta que a menudo se tiene de los artistas famosos. Han demostrado que el éxito no lo es todo, y que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden estar lidiando con problemas personales. Han normalizado la conversación sobre la salud mental y han animado a sus fans a buscar ayuda si la necesitan. Y eso es algo que merece ser aplaudido. Un aplauso gigante para Luz y Sombra por ser tan valientes y por usar su plataforma para hablar sobre temas tan importantes. También es importante destacar que la sinceridad de Luz y Sombra en estas entrevistas ha generado un debate interesante sobre los límites de la privacidad de los artistas. ¿Cuánto deben compartir con el público? ¿Dónde está la línea entre la transparencia y la sobreexposición? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Es un tema delicado, chicos. Por un lado, los fans quieren saber todo sobre sus artistas favoritos, quieren sentirse conectados con ellos. Pero por otro lado, los artistas también tienen derecho a su privacidad, a tener una vida fuera del ojo público. Encontrar el equilibrio es clave y cada artista tiene que decidir dónde trazar esa línea. Algunos argumentan que los artistas tienen el derecho a mantener su vida privada al margen del ojo público. Otros creen que al ser figuras públicas, tienen una responsabilidad de ser honestos y transparentes con sus fans. Y luego están aquellos que piensan que la verdad está en un punto intermedio, y que los artistas deben tener la libertad de decidir qué comparten y qué no. Es un debate que da para largo, chicos. En cualquier caso, lo que está claro es que la sinceridad de Luz y Sombra ha generado un impacto significativo en sus fans y en la industria musical en general. Han demostrado que la autenticidad es un valor importante, y que ser honesto con uno mismo y con los demás puede ser liberador y empoderador. Han inspirado a muchos a ser más valientes, a hablar sobre sus propias luchas y a no tener miedo de mostrarse tal como son. Y eso es lo que realmente importa, chicos. Inspirar a otros a ser mejores personas, a ser más auténticos, a ser más valientes. Pero, ¿qué sigue para Luz y Sombra? Después de estas reveladoras entrevistas, las expectativas están por las nubes. Los fans esperan con ansias nueva música, nuevos proyectos y, por supuesto, más momentos de honestidad y transparencia. Se rumorea que están trabajando en un nuevo álbum que promete ser aún más personal y experimental que los anteriores. Imagínense, chicos, un álbum lleno de canciones inspiradas en sus propias experiencias, en sus propias luchas, en sus propios miedos. Sería un éxito asegurado. Además, se dice que están considerando la posibilidad de escribir un libro sobre su historia, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama. Sería una lectura obligada para todos sus fans, y una oportunidad única para conocerlos aún más a fondo. Me apunto el primero a la fila para comprar ese libro. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacen,
finalmente confirmarán su relación. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, Luz y Sombra ha dejado una huella imborrable en la industria musical, y su legado seguirá inspirando a generaciones futuras. Son un ejemplo de talento, de perseverancia, de autenticidad y de valentía. En resumen, la sinceridad total mostrada por Luz y Sombra en sus recientes entrevistas no solo ha revelado aspectos íntimos de sus vidas y su relación, sino que también ha reforzado su conexión con el público, promoviendo un diálogo abierto sobre la salud mental, la presión de la fama y la importancia de ser auténtico. Han demostrado que detrás del brillo y el glamour, existen personas reales con historias que merecen ser contadas. Y nosotros estamos aquí para contarlas, chicos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre las revelaciones de Luz y Sombra. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las confesiones de Sofía Luna y Ricardo Sol? ¿Creen que han sido demasiado transparentes? ¿O creen que su sinceridad es un ejemplo a seguir? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Quiero saber qué opinan de todo este salseo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Hasta la próxima, familia de Al Tanto con los Famosos. Los quiero. Y no se olviden, chicos, la vida es un chisme y nosotros estamos aquí para contarlo todo.